Quiero iniciar esta enseñanza recordándole la situación en la que se encontraba el pueblo de Dios en Egipto. Recordemos que Israel es una nación que se forma de la familia de Abraham, al que se le da una promesa. Esta promesa consistía en una descendencia grande y que en ella serían benditas todas las familias de la tierra. Hemos entendido que la salvación de Dios al mundo vino por medio de el Señor Jesucristo, el cual descendió como hombre precisamente de Abraham. Así que habría el pueblo y la descendencia de Dios luchar durante toda su historia contra el mismo diablo, que vendría siempre a poner tropiezo a lo que es llamado en la Escritura la simiente de Dios. Desde Eva, desde que Dios le da una promesa al hombre de salvación por medio de un hombre, por medio de alguien que vendría de mujer, Satanás ha tratado de detener la obra de Dios, aunque sabe que no puede. Esto lo vamos a ver reflejado en toda la historia bíblica, hasta el tiempo de Jesucristo. Ahora bien, en el libro del Éxodo nos estamos ubicando en Egipto. El libro del Éxodo se lleva a cabo una gran parte en Egipto, a donde la familia descendiente de Jacob se multiplicó por la bendición de Dios. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a ser grande. Y al darle Dios esa palabra, eco de lo que dijo Dios en el Génesis al hombre, que lo había de bendecir y había de fructificar y multiplicarse, porque es una bendición de Dios, así el pueblo de Dios se multiplica y se hace fuerte en Egipto teniendo hijos. Sin embargo, la situación para el ya numeroso pueblo de Israel en Egipto se torna difícil. El rey de esa nación, llamado Faraón, era la forma en la que se conocía al rey de Egipto, toma una actitud hostil hacia el pueblo, olvida o ignora, ya sea por propio mérito o no, olvida el beneficio que esa nación bendita le traería a él mismo. Olvida la bendición que el pueblo de Israel representaba para los egipcios. Y se torna hostil y se torna opresivo. E inicia para Israel en Egipto una historia, un periodo de opresión. Hay una opresión en contra del pueblo de Dios. La opresión que Egipto ejerció hacia los israelitas fue muy dura. Lo pudimos leer en el primer capítulo. Llegó al colmo cuando el faraón, al ver que la mano de Dios estaba con él y con los varones bebés, le dice a su pueblo lo que dice Éxodo capítulo 1, versículo 22, que al final Faraón dice, por su parte dio esta orden a todo su pueblo, a los egipcios: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. Este es el contexto opresivo en donde nace un bebé especial. Su nombre, Moisés. Leamos la historia de su nacimiento en el capítulo número 2 de Éxodo. Dice la Escritura: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: ¡es un niño hebreo!
La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Tierna historia, hermosa historia. Moisés es un hombre que se convertiría en el libertador y profeta de Israel. Su nombre, Moisés. Puesto por la hija del faraón, puesto por una egipcia, haciendo referencia a lo que sucedió con él, sacado del agua. En este hombre de Dios encontramos muchas similitudes con Cristo. Es por eso que nosotros podemos entender que Moisés es un tipo de Cristo. Un tipo es una sombra o es una representación, una figura de algo, de otra cosa. En la Biblia vamos a encontrar muchos tipos. Y aunque debemos ser cuidadosos de no ponerle tipo a todo lo que hallamos y simbolismo a todo lo que leemos, sí hay cosas que son claramente tipos de lo que habría de venir. Moisés es un tipo de Cristo en muchas cosas que le suceden y en muchas cosas que hay en Moisés. Moisés es Moisés, pero mucho de lo que sucedió en Moisés habla de quién sería Cristo y lo que había de suceder con Cristo. Por eso es que decimos que Moisés es un tipo de Cristo. En estas historias, como en varias, en esta historia, como en varias que vamos a estar estudiando, encontraremos estas tipologías o simbolismos de Cristo o del Evangelio. Cosas que van a tener cumplimiento también en el Nuevo Testamento, cosas que debemos entenderlo en nuestros tiempos. Moisés, como le decía, en muchos casos se va a convertir en un tipo de Cristo. Es una representación profética de quién es Cristo y de lo que pasaría. Si recuerda, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús estuvo envuelto en un contexto muy semejante. Sus padres sufrieron, los padres de Jesús sufrieron también la opresión. Los padres de Moisés sufrieron la opresión de Egipto. Sin embargo, los padres de Jesús sufrieron la opresión del Imperio Romano y del mismo gobierno israelita en manos del rey Herodes. Los bebés contemporáneos de Jesús fueron muertos, murieron. Cuando los magos del oriente vinieron a ver a Herodes, le dieron un mensaje: hemos venido a ver al rey que ha nacido. Eso no le convenía a Herodes, por lo cual hizo matar a todos los pequeños que habían nacido en Belén. Así que hay una situación semejante. Un rey que manda a matar a todos los niños. La misma serpiente en contra de ¿quién? De la simiente. Un mismo escenario. Vamos a ver algún pasaje que nos hable un poquito acerca de esto y cómo funcionan las tipologías. Oseas capítulo 11, versículo 1. Jesús, dice la Biblia, que cuando viene esa persecución y está en ese ambiente, es llevado a Egipto. Ahora, miren lo que dice el profeta Oseas, muchos años antes de que naciera Jesús, pero muchos años después de Moisés. Dice así Oseas 1, el profeta hablando: desde que Israel era niño, yo lo amé. Dios está hablando y le está diciendo: desde que Israel era niño, yo lo amé. ¿Quién es Israel? La descendencia de Abraham, todo el pueblo. Pero ¿a quién se está refiriendo de una manera particular? A alguien, y vamos a ver a quién. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Y tiene sentido cuando hablamos de Israel, porque Israel fue llevado a Egipto y después fue, en el libro de Éxodo, es llamado sacado de Egipto. Sí. Moisés es sacado de Egipto. Y después el pueblo de Israel es sacado
de Egipto. Pero ¿de quién había de hablar? Mucha profecía va en proceso. Y llegamos al Nuevo Testamento y se cumple en la persona de Jesucristo. Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15. Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice así: así que se levantó, está hablando de la familia de Jesús, de José, el padre de Jesús. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió ¿para dónde? Para Egipto. ¿Qué es lo que pasaba? Estaban siendo oprimidos porque los bebés iban a ser muertos. Y el ángel le advierte a José y le dice: ve y llévate al niño y llévalo ¿a dónde? A Egipto. Sigamos leyendo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Versículo 15. Donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Oseas, el que leímos hace rato. ¿Qué es lo que decía Oseas? De Egipto llamé a mi hijo. Así que se cumple la profecía en Jesucristo también. Por eso es que aquí entendemos, Moisés y el mismo pueblo de Israel es un tipo de Cristo. Ahora, esa realidad también tiene algo, que Dios tiene un propósito para aquellos que Dios llama y que ordena para cumplirlos. No importa dónde anden. Moisés fue llevado a Egipto y el pueblo de Israel fue llevado a Egipto y ahí recibió bienes. Pero llega el momento en donde se acaban los bienes. Llega el tiempo en donde lo que una vez fue una bendición se convierte en una opresión. Y entonces en ese momento esto cambia la perspectiva y posiblemente cambia el propósito, porque es tiempo de salir. Entendamos, hermano, que en la vida así también sucede. Hay momentos en donde van a suceder cambios. No podemos aterrizarlos en las cosas de este mundo, porque somos peregrinos en esta tierra, hermano. Debemos entender cada uno de nosotros que somos peregrinos en esta tierra. Moisés fue llevado a Egipto, pero tarde o temprano tuvo que salir. El pueblo de Israel llegó a Egipto y tarde o temprano tuvo que salir. Y Jesús era oprimido en su pueblo, pero porque le sucedió algo diferente. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, de su pueblo, de su tierra, ¿a dónde va? A Egipto. ¿Y qué recibe en Egipto Jesús? Es guardado. Es guardado. Entonces, si se da cuenta Dios, ¿cómo trabaja? Si hubiéramos utilizado a Moisés, diríamos, bueno, ¿para qué manda Dios a Jesús a Egipto si en Egipto recibió Moisés opresión? Es porque Dios tiene sus propósitos, hermano. ¿Para dónde nos envía cada uno de nosotros? No hay patrones, hermano. Tenemos que seguir la voz de Dios. Pero aquí hay una voz común, que de Egipto Dios llamaría a su hijo. Así que al igual que Moisés, nuestro Señor, sería criado un tiempo, ¿en dónde? En Egipto. Moisés fue criado ¿dónde? En Egipto. Fue criado con su madre los primeros años de su vida y después fue entregado ¿a dónde? A los egipcios. Así que él recibió la crianza de su madre, la crianza israelita y la identidad israelita, pero se formó como hija del faraón. De hecho, Moisés tenía un lugar importante en Egipto por ser hijo de la hija del faraón. Realmente podemos saber que posiblemente Moisés pudo haber sido el principal, tuvo la oportunidad de ser el principal, pero la Biblia dice que él renunció a sus derechos como egipcio porque él tenía un propósito diferente. En Egipto no había venido a ser rey de Egipto, él había venido a ser, Dios lo había establecido o ordenado para ser el libertador de Israel. Cristo no vino para quedarse, por eso sus discípulos le dijeron, Señor Jesús, quedémonos aquí en el monte de la transfiguración, hacemos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías, una para ti. Y Jesús dijo, no, yo no vine a quedarme. Jesús tenía un destino que era la cruz, el reino de los cielos. Dios tenía un destino completamente diferente. Así que Egipto solamente sería una parte de la crianza de estos hombres grandes. Digo, el más grande es Cristo.
Su formación también tenía que tener a Egipto. Pero quiero que note esto. Las madres de ambos eran israelitas. La madre de Jesús fue israelita, María. Y la madre de Moisés, ¿qué fue? Israelita. ¿Cómo se llamó la madre de Moisés? Jocabed. Jocabed. Vamos a hablar de un bebé hermoso. Y dice el versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo. Concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo ocultó. ¿Cómo era Moisés? Hermoso. ¿Verdad que todos los bebés son bellos? Definitivamente todas las mamás van a ver a sus bebés bonitos. Pero quiero que entendamos la palabra hermoso en el contexto. ¿Cómo se usa la palabra aquí? ¿Qué palabra utiliza aquí? Vea esto interesante. La palabra hermoso que se utiliza aquí es la misma palabra que se usa para describir lo que Dios había hecho cuando hizo la creación. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 4. Génesis 1, 4. Dice, Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. ¿Cómo era la luz? Buena. Utiliza, la palabra buena es la misma palabra que se utiliza para referirse a cómo era Moisés. Aquí dice el Génesis que la luz era buena. Si utilizamos la palabra que se traduce en Moisés, la luz es hermosa. O si nos llevamos la palabra buena a Moisés, diríamos, y vio su madre que él era bueno. Por eso es que en el español no nos hace mucho sentido, por eso lo tradujeron como hermoso. Pero la palabra hermoso para nosotros es como que físicamente haber sido, ¿cómo se lo imagina? Algunos dirían, ha de haber sido rubio. Pero a los que no les gustan los rubios y no les gustan los morenos, dirían, no, fue morenito. ¿Habrá sido blanco? ¿O habrá sido cafecito? ¿Habrá tenido los ojos verdes o habrá tenido los ojos negros? No se refería a eso. Vamos a ver otro versículo que habla de la misma palabra. Génesis 1:31. Se utiliza la misma palabra hebrea. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. La misma palabra, muy hermoso, muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el día sexto. Así que esa palabra es la misma que se utiliza aquí. Entonces, cuando Dios vio que la tierra, que la creación era buena, es decir, que estaba destinada y con todas las cualidades y capacidades para cumplir el propósito para el cual Dios la había creado. Entonces, el significado de esta palabra es tener las cualidades deseables o positivas, especialmente las adecuadas para una cosa específica. Ser hermoso en el contexto de Moisés significa que este bebé tenía las cualidades deseables especialmente adecuadas para una cosa específica. Es decir, ¿qué vio su madre en Moisés? No vio un hombre bello a los ojos, sino vio un destino en su pequeño, un propósito de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿qué ve usted en sus hijos? Nosotros estamos acostumbrados a medir a los hombres con lo que vemos, pero podemos entender que esta mujer vio en Moisés algo que otros no veían. Fue una mujer que no se fue por lo que vieron sus ojos, sino por lo que el Espíritu Santo seguramente le puso a esta familia. Hubo algo en la familia de Moisés que supieron que ese niño era un niño virtuoso, era un niño que Dios les había dado. No era un niño cualquiera. No era un niño cualquiera.
No era un niño guapo. Cuando dice era un niño hermoso, no era un niño guapo, posiblemente lo fue. Pero vieron más allá de lo que un egipcio pudo haber visto y lo que una persona natural pudo haber visto. Vieron lo que una persona espiritual puede ver. Y aquí hay mucha enseñanza. Porque debemos aprender a ver a las personas desde el punto de vista espiritual. Esta palabra es más espiritual que natural. La palabra hermoso en este contexto entendemos que es una palabra espiritual, porque lo que vieron en Moisés, vieron, aunque no, tal vez no lo entendían, no sé hasta dónde lo entendieron, hasta dónde lo vieron, pero vieron algo, vieron hermosura en él, vieron destello de Dios, vieron propósito de Dios. Y hermano, ¿a dónde quiero llevarlo? Que usted y yo tenemos que aprender a ver en nuestros hijos el destello de Dios y el propósito que Dios tiene para ellos. Porque entonces la crianza que le vamos a dar a ellos no debe ser basados en lo que vemos con estos ojos, sino basada en lo que el Espíritu de Dios pueda poner en nosotros. Y yo creo que hay mucha tarea que llevarnos los que somos padres de familia. Una de ellas es de que empecemos a ver a nuestros hijos de una manera espiritual. Porque claro que nuestras madres son las únicas que nos ven bellos, pero también verán el propósito de Dios en nuestras vidas, posiblemente, por algo son nuestras madres. Yo creo que hay algo que Dios debe poner en usted, hermana, mujer, y también en nosotros los padres, respecto a nuestros hijos, para que veamos el aspecto espiritual que hay en ellos, para que podamos encaminarlos en ellos. Para que se aplique, para que podamos decir con sentido lo que dice el libro de los Proverbios. Instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Tenemos que discernir las cosas espiritualmente. La madre de Moisés notó que ese bebé tenía propósito y por eso tenía que hacer algo por él. ¿Qué hizo con él? Encuentro 3 cosas que hizo la madre de Moisés con este bebé cuando lo vio hermoso. Dijo, este bebé especial. No hay más contexto, no se dice más. ¿Qué vio? ¿Cómo lo vio? ¿Por qué lo vio? ¿Por qué dijo que este bebé era especial? ¿Por qué era hermoso? No sabemos, pero ¿qué hizo la mujer? En un contexto en donde había opresión y dijeron, a todos los niños varones hay que matarlos, inclusive a este hermoso. ¿Qué le dijeron los egipcios que hicieran con todos los bebés? Échenlos al río. Entonces, ¿qué hizo primero la mujer? Cuando los primeros días, los primeros meses, 3 primeros meses que hizo, lo escondió. Número 1, lo escondió. Después, ¿qué hizo? Hizo lo que los egipcios querían hacer. Lo echó al río, ¿sí? Hizo un plan. Pero se lo voy a poner así lo veo yo. Lo escondió y después confió en la providencia de Dios. Es lo que hizo. Lo escondió y cuando ya no lo pudo esconder más, lo protegió ella, pero cuando ya no lo pudo proteger, porque sabe que hay límites, sabe, el propósito de Dios no tiene límites, pero nuestras capacidades sí tienen límites. Hasta donde podemos llegar, nosotros lo protegemos, pero después tienen que entrar al dominio de la providencia de Dios, es decir, quedan a expensas ¿de quién? De Dios mismo. Quedan fuera de nuestro alcance, pero ahorita voy a llegar a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queda a la deriva, pero no necesariamente a la deriva, es dejarlos, pero supervisados. ¿Qué hizo? Fue supervisado. 3 cosas, lo escondió, 2, confió en la providencia y 3, lo supervisó. Mire lo que dice el versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Hay que esconder, hermano, a los hijos cuando son pequeños, de Egipto y de Faraón. ¿Cuál es la enseñanza que veo aquí? Que es usted, padre y madre, los únicos responsables
de esconder a sus hijos de Egipto y de Faraón. Es irresponsable, mis hermanos, echar a nuestros hijos cuando no es tiempo. ¿Para qué? Para que sean expuestos a Egipto y a Faraón. Si nosotros no los cuidamos cuando son pequeños, nos los van a echar al río. Ahora, la madre de Moisés lo echó al río, pero los egipcios lo hubieran echado así. Pero la madre de Moisés no lo echó así. Le preparó una canasta. Hubo un arca. De hecho, es un arca también. Es la misma palabra que utilizó Dios para guardar a Noé. Es la misma palabra que se utiliza para hablar de la protección que hizo con Moisés. Se hizo un arca. Es un lugar de protección. Entonces, el primer lugar de protección, hermana, véalo naturalmente. ¿Cuál es el primer lugar de protección de un ser humano? Dígame cuál es el primer lugar de protección de un ser humano. Usted, su madre. ¿Dónde? En el vientre de su madre. ¿Dónde es protegido un bebé? En el vientre de su madre. Por eso si usted va a tener un bebé, ¿qué tiene que hacer? Alimentarse bien, cuidarse bien, porque usted está protegiendo a su bebé. A su bebé. Egipto le va a meter drogas a las mujeres. Egipto le va a meter cafeína. Egipto le va a meter mala alimentación. Egipto le va a meter ideas. El Egipto le va a meter aborto. Egipto le va a meter muchas cosas. Eso es lo que quiere Faraón. Pero usted, mujer, va a guardar a sus hijos. Ni los hombres podemos guardar a un bebé como lo guardan ustedes. Y cuando nacen, mi hermana, mi hermano, ¿dónde va a estar seguro ese bebé? ¿Con el daycare? Yo le pregunto, ¿hay que llevar al bebé al daycare? O sea, ¿hay que llevarlo a la cuidadora? Le digo, hermano, no estoy en contra de las cuidadoras porque sé que en nuestra cultura hispana la mayoría de ustedes cuidan bebés. Pero le estoy hablando no de los bebés de otros, sino de los suyos. Porque le estoy hablando a usted. ¿Dónde está seguro un bebé? Con su mamá. Diga, con su mamá. Hermanos y hermanas, ¿dónde va a estar seguro un bebé? Con su mamá. Nadie lo va a cuidar como su mamá. Yo sé que a veces ya las mamás quieren su espacio, pero el bebé necesita protección. La necesitan a ustedes. A ustedes. ¿Dónde va a estar seguro el bebé? Con mamá. ¿Quién va a cuidarlos de Faraón? La mamá. La mamá. Ahora, ¿qué hizo cuando ya no pudo esconderlo? Va a haber momentos donde a lo mejor usted se siente como mujer. Se lo aplica a usted, hermano, a la realidad de nosotros como seres humanos, esta palabra. Llega el momento en donde ya no se puede esconder. ¿Qué tiene que hacer? Decir, bueno, ya se acabó. Yo quiero que cambie la mentalidad si usted piensa que va a llegar el momento en donde usted acabó con sus hijos. Yo ya acabé, porque a veces eso es lo que se dice. Oiga, ¿ya crecieron sus hijos? Sí, yo ya acabé. No, espéreme. Es más, muchos piensan que a los 18 años ya acabó, porque ya son mayores de edad. Es más, ya se fueron a estudiar a otro lado, ya se fueron lejos, ya manejan, ya tienen su departamento, ya trabajan, y usted ya acabó. No, hermano, Egipto se los echa al río. Se los echa al río. Sí. Pero ¿qué hay que hacer? En ese momento, si usted dice, es que ya no puede estar, aquí ya es un momento de cambio, entonces échele usted al río. Pero mire, hay una diferencia entre que lo eche Egipto y que lo eche usted. Porque Egipto le dice, 18 años, tienen derechos, y claro, no vamos a cambiar las leyes. Pero si viven en su casa, tienen que seguir sus reglas. Tengas 18, tengas 40 años. Tengas bigote o no tengas bigote. Sí. Tengas novio o no tengas novio, te vayas a casar, hasta que te cases, no sales de tu casa, tienes que cumplir las reglas, ¿verdad?
¿Por qué? Porque en Egipto, ¿qué les inculca Egipto a los jóvenes? ¿Qué les inculca Egipto a la gente? Y lo están creyendo muchos creyentes, lo estamos creyendo. No, cumplen 18 años y ellos son tan maduros que ya pueden volar. Y van a decir, tienes que respetar mis derechos, te los respetamos, pero se los respeto, pero usted como padre, usted se la va a ver con Dios. ¿Sí? Entonces, lo que usted tiene que trabajar con sus hijos es, ¿cómo es que los va a usted a echar al río? Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Ya lo tuvo que echar al río, pero ¿qué hizo? Versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. En México tenemos la costumbre cuando nacen, la costumbre cuando iban a nacer los bebés, se les regalaba a la mamá un Moisés. Así le llamábamos los Moiséses, que eran canastitas decoradas para poner al bebé cuando naciera. Pero ¿de dónde viene esa costumbre de aquí? Y no se llamó Moisés, era un arca. Fíjese qué hizo esta mujer cuando ya no lo pudo retener. Póngase a pensar como mujer cómo se sintió, hermano. La angustia que pudo haber vivido esta mujer y esta familia. Su pequeño bebé, 3 meses, verlo hermoso y saber que Dios tiene un propósito, pero lo que yo veo en esta mujer es fe. Si esta mujer hizo un arca, es porque Dios tenía fe, porque ella tenía fe en Dios. Ahora pónganse a pensar, si Dios va a cuidar a este bebé, pues ¿para qué hago el arca? Echémoslo al río. Si Dios es poderoso. Ella creía en Dios, pero ¿qué hizo? Hizo un arca, porque los bebés necesitan, no los puedes echar al río, porque también hay que pensar, hermano. La provisión de Dios se mueve aún en el sentido común. No vamos a hacer cosas locas, Dios no nos está haciendo hacer cosas locas, pero ¿qué es lo que Dios nos está llamando? A que nosotros tenemos que preparar un medio otra vez o un escenario, un arca para que nuestros hijos, cuando sea el tiempo, ellos puedan empezar a tomar su camino. Va a llegar un momento en donde son adolescentes y empiezan a tener cambios hacia una independencia, pero en ese cambio que hay que formarles un arca. Porque si usted los manda así, ¿qué va a pasar? Se van a ahogar. Se lo van a comer los cocodrilos. Porque el río Nilo tiene muchos cocodrilos. Así que imagínense, usted echa a sus hijos, se lo van a comer, ¿quiénes? Los cocodrilos. ¿Dónde están muchos jóvenes? Se los comieron los cocodrilos. Unas cocodrilas se las comieron a algunos varones y algunas muchachitas se las comieron unos cocodrilos, bien bocones, sí, y bien dientones. Las acabaron con ellas, acabaron con ministerios, acabaron con propósitos, acabaron con un montón de cosas. ¿Cuántos bebés israelitas no murieron? No sabemos. Pero esta mujer, ¿qué hizo? Un arca. Exactamente cuál sea el arca que usted tiene que construir, yo creo que no tengo una directriz en este momento. Yo creo que es algo que Dios tiene que dárselo a usted como madre. Porque esta fue el arca que formó. ¿Con qué la formó esta mujer? Con lo que tuvo. Diga, con lo que tuvo. ¿Cómo va a formar usted a sus hijos, hermano? Con lo que usted tiene. No solamente si usted dice, ay, es que ojalá que yo tuviera lo que tal hermano, tuviera las oportunidades. Usted tiene que hacer el arca de sus hijos con lo que usted tiene. Pero tiene que asegurarse que el arca que usted está formando, que la formación que usted está teniendo con sus hijos sea suficiente para que su hijo flote y para que sea librado de los cocodrilos, de las inundaciones. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Lo echó al río, pero en una canasta preparada para que viviera y para que Dios lo guiara. Es decir, usted hace una canasta para que Dios lo guíe. Puede ser economía, puede ser finanzas, puede ser enseñanza, instrucción y reglas. Para que su niño navegue, para que su hijo, para que su hija navegue en las aguas
las corrientes de Egipto, del Nilo, hasta donde Dios lo lleve. Porque ahí es donde usted entiende que el que va a llevar la corriente de eso es Dios. Una cosa es echarlos a morir y otra cosa es echarlos a que Dios los lleve. Lo que usted y yo tenemos que hacer con nuestros hijos es echarlos al mundo para que Dios los lleve. No los vamos a echar al mundo a morir. Muchos padres lo que hacen con sus hijos es que va a huir de mucha gente. Oye, es que tú no deberías ser tan estricto con tus hijos. Tienes a tus niños en una burbuja. ¿Usted escucha eso? ¿Verdad? Y de hecho, sepa que los expertos, no necesariamente cristianos, hablan de que eso es bueno, que los niños estén en una burbuja. Son mejores los niños en su burbuja que los niños que andan afuera. Porque los niños que están en una burbuja están en un arca. Los niños que están afuera los echaron al río. Usted y yo necesitamos criar a nuestros hijos en un arca y prepararlos para que ellos puedan estar equipados para enfrentar el rumbo que Dios tiene para ellos. Sí, angustia, hermano. Yo no me puedo imaginar, imagínese a Jocabed con María, la canasta y echando a su bebé. ¿Se imagina ese momento? ¿Usted como mujer se lo imagina? A la 1, a las 2 y a las 3, yo no sé cuánto le dolió, cuánto le costó ponerlo a la orilla entre los juncos. Y solamente ver que el río se llevaba a su bebé. Y se fue. Pero viene el tercer punto, hermano. Usted no puede dejar que sus hijos se los lleve el río solamente. ¿Qué hizo María? Lo supervisó. Es decir, que hicieron un plan. Yo dudo que ellas supieran qué iba a pasar. Pero dijeron, vamos a depender y confiar que Dios. Tenían una fe, hermano. Definitivamente estas mujeres tenían una directriz de Dios y tenían una fe. Por eso cuando se tengan que tomar decisiones con los hijos, hermano, debemos aprender a confiar en Dios. Pero mientras les hayamos hecho su arca, nos va a doler, pero va a llegar el momento. Cuando tengan que entregar a sus hijos en el matrimonio, usted definitivamente ya los habrá entregado en un arca y le va a doler, pero va a tener que ir y se va a ir. Pero sabe una cosa, usted no se puede quitar del camino, nunca. Usted tiene que ir de lejos. O hay alguien ahí, fue María. Fue un plan, pero mire, tan maravilloso, tan lindo. Otra vez aparecen las mujeres. En esta historia no han aparecido los hombres sino para tener hijos. O sea, el levita tomó una mujer, por eso ni sabemos cómo se llamaba el papá de Moisés. Pero estas mujeres confiaron en Dios, creyeron a Dios, vieron el propósito de Dios. Y si no hubiera sido por las mujeres, pues los hombres, pues échenlas arriba. Pues sí. Cumplamos leyes, mujer, no, miren, nos van a echar a todos los hijos, nos van a echar a Aarón también, ya tenían a Aarón, ¿qué va a pasar con María? No, pero estas mujeres fueron valientes y le creyeron a Dios. Ya iba la canastita, ya iba María viendo. Oh, qué maravilla, hermano. ¿A quién creen que se encontraron? Yo no sé qué pasó con el corazón. Imagínese en María, esto sí, estoy imaginando aquí, que de pronto se encuentra en el río Nilo a la misma hija del faraón. ¿Cuál fue la directriz del faraón? Mátenlos. Y que María se ha de haber quedado viendo y de pronto la hija del faraón le dice a su esclava, yo no me voy a meter al río, métete tú, a ver qué hay ahí. ¿Qué es lo que vio la hija del faraón? ¿A Moisés? Una canasta, el arca. ¿Qué es lo que primero debe ver la gente en nuestros hijos? Lo que usted forma en ellos. Los valores que usted puso en ellos.
Cuando alguien tenga un encuentro con sus hijos, ¿qué es lo que debe ver en ellos? Lo que nosotros formamos en ellos. Antes de descubrirlos a ellos y que vean que lloran y que son de carne y hueso, tienen que ver la protección que hay en ellos. Y entonces, dice que llegó y que cuando abrió la canasta, la hija del faraón, ¿qué es lo primero que dijo? Es un niño hebreo. Le ha de haber brincado el corazón a María. La hija del faraón, el mismo opresor que dijo a todos los egipcios que tienen que hacer con los bebés que nazcan hombres, échelos al río. Pero mire la mano de Dios. Dice que Moisés lloró. A veces es bueno que chillen los niños. ¿Cómo lloró ese bebé hermoso? ¿Qué es lo que cautivó a la princesa? El llanto del bebé. A las mujeres se les conquista con el corazón. Y lloró. ¿Y qué pasó? Fue cautivada. Y entonces María dijo, porque pudo haberse, pues, oigan egipcias, pues ese hebreo, sáquenlo de la canastita. Y aquí nadie vio. Pero no. Y entonces llega María y quiere que le traiga una nodriza, que él se lo críe. Es decir, quién sabe de quién será, pero por si lo ofrece, aquí está mi tarjeta, ya me ve. ¿Sí? ¿Y qué dijo la princesa? Claro, tráemela. ¿Y a quién trajo, hermano? A su madre. ¿Dónde se formó Moisés? Con su madre. De hecho, no la formó la princesa. Lo adoptó. Le dio una identidad egipcia. Le dio nombre. Pero quien lo formó, de quien bebió y quien lo formó fue su misma madre. Jocabed. Ella fue la que formó al mismo Moisés. Entonces, ¿qué pasó con María? Lo supervisó hasta el momento en donde dijo, ha llegado, aquí empieza el destino. Aquí dejamos que Dios siga lo que sigue. Pero ¿qué pasó con Moisés? Fue su madre la que lo formó. Amén. Entonces, ¿por qué es importante, hermana, usted que es madre, los que somos padres, qué podemos aprender de esto? Que debemos aprender a proteger a nuestros hijos. Déjeme darle algunas estadísticas, hay demasiadas estadísticas tristes y puede ser fuerte para usted. Discúlpeme si se siente que es fuerte esto, pero es importante que lo sepa. En un informe de abuso infantil, se descubrió que hay un abuso infantil cada 10 segundos en este país. En Estados Unidos, cada 5 horas muere un niño por abuso o negligencia. En un informe sobre el maltrato en 2012 de las víctimas que fueron abusadas sexualmente, el 26% de las violaciones se produjeron entre los 12 y 14 años. El 34% cuando tenían menos de 9 años. Si usted piensa que la edad, la supuesta madurez de los jóvenes, o de los jovencitos, o de los adolescentes, es una señal de que podemos bajar la guardia, no lo es. Una investigación llevada a cabo por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estima aproximadamente que 1 de cada 6 niños y 1 de cada 4 niñas son abusadas sexualmente antes de los 18 años. Se lo voy a repetir por si no escuchó esto, porque esto es grave e importante. 1 de cada 6 niños, hombres, 1 de cada 6 niños. Si aquí tenemos 20 niños, hay al menos 3 o 4. Digo, yo espero que ninguno de nuestros niños aquí. ¿Sí? Pero estadísticamente eso sería de lo que estamos hablando. Y 1 de cada 4 niñas, es decir, 1 de 4 niñas, ¿se da cuenta?
Estamos hablando del 25% de niñas. Si hay 10 niñas aquí, 3 niñas fueron abusadas antes de los 18 años. El 82% de las víctimas juveniles son mujeres. El 69% de las agresiones sexuales contra adolescentes que se denuncian a las agencias, fíjese, estos son de las que se denuncian, porque hay muchísimas que no se denuncian, que se denuncian a las agencias encargadas del orden público, ocurrieron en la vivienda de la víctima o del delincuente, o en la vivienda de otra persona. Se estima que un 60% de los perpetradores de abuso sexual son personas conocidas de los niños. Fíjense. Pero no son sus familiares. Amigos, pueden ser amigos de la familia, niñeras, proveedores de cuidado de niños y vecinos. Aproximadamente el 30% de los perpetradores de abuso sexual son miembros de la familia. Solo aproximadamente el 10% de los perpetradores de abuso sexual son personas extrañas para el niño. No todos los autores de delitos sexuales son adultos. Se estima que el 23% de los casos denunciados de abuso sexual de menores son perpetrados por personas que tienen menos de 18 años de edad. En lo que respecta a la tecnología, en donde nuestros niños están muy metidos, inclusive a veces más que nosotros. Aproximadamente 1 de cada 7 niños o de usuarios jóvenes de internet recibieron invitaciones sexuales no deseadas. O sea, el 10%, es decir, que algunos de los jovencitos nuestros han recibido insinuaciones o depredadores que los han contactado. El 15% de los adolescentes que tienen celulares entre los 12 y los 17 años dice que han recibido imágenes sexuales sugestivas de una persona desnuda o semidesnuda que conocen a través de mensajes de texto. Y ya no le sigo, hermano, porque está deprimente el asunto. Pero solamente quise darle una idea de lo que realmente sucede en el mundo, el cual a veces se nos olvida que existe. Ese es Egipto, hermano. ¿Y se da cuenta por qué a Moisés hay que tenerlo cuidado? Y cuando no se puede ya más, hay que hacerle un arca. ¿Y por qué hay que supervisarlo? ¿Y por qué, hermana, usted que es madre, usted es muy importante en esto? Y le habla usted como madre, hermana, porque usted necesita tener ojo y necesita dedicarse a sus hijos. Porque sus hijos la necesitan más de lo que usted se imagina. ¿Se imagina Jocabed que hubiera sido una mujer moderna? Trabajadora, profesionista. Era hija. Si era tía de Amirán, entonces era hija de Leví. O sea, fue nieta de Jacob. O sea, casi era una mujer importante en Israel. Era casi de línea directa, siguiente después de que, porque dice la Biblia en el Éxodo, ya habían muerto todos los patriarcas. Ella era hija de uno de ellos. Hija directa. ¿Pero qué hizo? Se dedicó a su hijo 3 meses. Y después Dios le dio el privilegio ¿de qué? De criarlo. ¿Qué pasó con Moisés? Fue criado. ¿Quién hizo a Moisés? Moisés. Muchos resaltan la preparación de Moisés en Egipto, lo cual fue un propósito de Dios. Pero Moisés fue formado no como egipcio, sino como israelita. Tuvo toda la preparación del palacio, pero dice la Biblia que él rechazó eso, ¿para qué? Para vivir como israelita. Y él amó al pueblo de Israel.
Inclusive, hermano, cómo cargó a su pueblo. No hubo hombre, hermano, que hubiera resistido lo que resistió Moisés. Se puso delante de Dios y Dios mismo le dijo a Moisés: Moisés, quítate, voy a matar a todos y de ti voy a nacer una nación. Porque Dios amaba a Moisés y Dios les dijo: no ha habido hombre más humilde que Moisés. Era un israelita ejemplo. Y al mismo tiempo, hermano, esto me da temor. Moisés no entró a la tierra prometida. Pero todo el mundo puede, nadie puede negar, hermano, la estatura de Moisés. ¿Por qué? Porque tuvo una madre a su lado. ¿Qué tuvo Moisés? Mujeres a su lado. Mujeres a su lado, que le dedicaron tiempo y que en medio de la opresión y en medio de todo ello, aprendieron a depender de la provisión divina. Aprendieron a depender de Dios. Hermana, si usted tiene hijos, dedíquese a ellos. Hermano, tenemos que trabajar, aprenda a depender de la provisión divina. Aprenda. Hay veces que hay que echarle ganas, hay mujeres solas que tienen que trabajar solas, pero tienes que ser muy sabia, hermana, y debes saber. Por eso, jóvenes, señoritas, escúchame muy bien. Señoritas, hoy es el tiempo, la oportunidad que tienen para hacer un buen camino. ¿Por qué? Porque un día cuando tengan hijos, ustedes tienen que ocuparse de ellos. Si ahorita sales embarazada, ese muchachito no tienes mucha esperanza para que esté contigo. Discúlpame que te lo diga, pero estadísticamente no tienes esperanza para que vas a terminar criando a tu hijo solo. Dárselo a la abuelita. Y bueno, gloria a Dios por las abuelitas. Gloria a Dios por esas abuelitas. Pero es tu responsabilidad. Tus hijos van a ser tu responsabilidad. Sí, Egipto te va a decir que necesitas una profesión y motivamos a cada uno a la profesión, pero por eso tú, señorita, hoy te digo, ocúpate en tu profesión, ocúpate en estudiar, ocúpate en echarle ganas y dile a los chamaquillos que anden atrás de ti que no te dejan en paz y que nada más son carnales, diles que te dejen en paz. Y tranquilízate tú y busca al Señor. Llegará tu tiempo, llegará tu momento. Claro, abre los ojos y deja que Dios en el momento aparezca un hombre, un varón de Dios que te pueda amar verdaderamente y con el cual puedas tener Moiséses, Marías y Aarones para servir a Dios. Porque, hermana, lo que estamos aprendiendo del capítulo 1 y capítulo 2 de Éxodo es que el pueblo de Dios se multiplica y la manera de llenar de hombres y mujeres de Dios es predicando el evangelio. Y le voy a decir una más que a lo mejor no lo predicamos, pero es teniendo hijos cristianos. También, hermano, es una bendición los hijos de los creyentes. Por eso es que usted y yo, ustedes señoritas, jóvenes, tienen que buscarse formar hogar ¿con quién? Con un creyente, para que cuando tengan hijos de creyentes. No garantizamos su salvación, pero sí son diferentes, hermano. Yo lo puedo ver con las señoritas y los jóvenes que tenemos aquí, con muchos de ellos. Se ve la diferencia. Aquellos que fueron formados, aquellos que se le está preparando ya el arca, aquellos que están en el arca, aquellos que están siendo disciplinados, sí, aquellos que están a veces que los vemos trompudos porque el papá los trajo a fuerzas a la iglesia, porque ya los regañó, porque viene peleando con ellos, sí. Pero ¿sabe una cosa? Es porque se está formando un arca, porque tenemos que poner en un río. Y en ese río es salvaje. Y por eso, hermano, tenemos que hablar estas cosas. Pero esto, hermano, yo no lo puedo hacer por usted. Eso es algo que le corresponde a usted como padre y como madre. Mire la providencia divina. Y este es mi último punto. Debemos aprender los que somos padres a depender de la providencia divina, depender de Dios. Estoy diciendo, debemos aprender a depender de Dios. Entonces, mire, sepa que el mundo es salvaje, así que abra los ojos, hermano, porque a veces somos muy inocentes. Y cada cosa tan espantosa que hay, que sucede, que uno nota, inclusive en el mundo cristiano hay gente, hermano. Uno platica con jóvenes que ya están perdidos, pero que medio quieren buscar a Dios y que no pueden.
y usted escucha sus historias, hijos o hijas de mujeres cristianos, gente dedicada al Señor o gente que va a la iglesia, gente que es fiel en la iglesia, pero que sus hijos, uno escucha las historias, dices, estos no tuvieron un arca, por eso están como están. Hermano, su hogar es el arca, es la primera arca, su hogar, su disciplina, es el arca que va a guardar a sus hijos. Pero lo importante, hermano, que el arca no tiene sentido si usted y yo no confiamos en Dios. Va a llegar, el mundo nos va a convencer, pero ¿por qué? Porque no confiamos en Dios. Note esto, Dios usó a la misma hija del enemigo para salvar a Moisés. Así es la mano poderosa de Dios. Por eso, hermano, sí debemos no vamos a tener temor, hermano, que nuestros hijos tarde o temprano tienen que salir, ya cuando son maduros, cuando tienen que arrancar. Pero usted tiene que ser sabio. Tiene que motivarlos a que, hermano, a los niños, a los jóvenes hay que estudiarlos, motivarlos a que estudien, que se preparen. Hay que capacitarlos, instruirlos, ayudarlos a encontrar sus problemas. Debemos, hermano, estar seguros que Dios va a estar con nosotros, va a estar con nuestros hijos, pero que vayan en el arca, que vayan en la canasta. Dios va a guardar a aquellos que están en la canasta, porque aquellos que no van en canasta, no sabemos realmente cuál es su destino. Solo Dios los puede librar y posiblemente Dios libre a algunos que anden sin canasta, porque Dios tiene un propósito para ellos. Pero usted como padre, cuando llegue delante de Dios, le va a decir, oye, ¿y dónde? Me encontré a tu hijo en el río. ¿Dónde está el arca? Que tú debiste haberle preparado. Así que una familia sabia forma israelitas que servirán al Dios vivo y no a los intereses de Faraón. Hoy, hermano, estamos usted como padre y madre para formar a nuestros hijos para que sirvan al Dios verdadero, al Dios que se aparece en una zarza y no se consume, al Dios que aparece en una columna de fuego y que abre el mar rojo, un Dios que abre la tierra y consume a aquellos que son perversos, aquel Dios que hace temblar los montes y que hace que todo el mundo tiemble. A ese es al Dios que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a servir, a ese Dios que los puede mandar a morir por la causa del evangelio, no al que solamente les hablemos de prosperidad y les digamos, haz dinero, mijo, para que me saques de pobre. El gobierno de Egipto por mano de Faraón era un gobierno opresor, y esto es lo que sucede en el mundo. El mundo es un opresor para nosotros los creyentes. ¿Qué significa la opresión? Para que usted identifique la opresión. El opresor, ¿quién nos oprime? Es opresor por orgullo. El mundo es orgulloso. Sus hijos están siendo oprimidos por los orgullosos. Sus hijos ven que sus amiguitos de la escuela traen los últimos gadgets de moda. Los amiguitos de la escuela de sus hijos traen unos tenis que cuestan $200, $300 o más. Sus compañeros de escuela viven en casas a veces que usted dice, wow, qué bonitas casas, o sus hijos van a decir, oye, mi hijo o mi hija mi compañero vive en una casa, ¿por qué no tenemos una igual? Los padres de muchos de los compañeros traen mucho mejores carros que nosotros. Es más, hay compañeros de sus hijos que traen unos carrazos. ¿Verdad que es opresivo el mundo? Por orgullo. Porque son orgullosos, oprimen, de hecho, lo oprimen a usted. Usted se va a sentir estresado. ¿Y cómo es posible? Vine a este país para prosperar y este país te va a decir que es sigue el sueño americano. Espérate. Si tú te acomodas en Egipto, te vas a quedar en Egipto y te van a matar a tu hijo. Dices, ¿qué está diciendo, pastor? A los egipcios les mataron a sus hijos. ¿Quién? Dios mismo. Porque el que no puso la señal, el que no está en el evangelio, el que no está por la sangre, su familia se destruye, se deshace, se desbarata, viene el juicio de Dios. El orgullo oprime, hermano.
El orgullo oprime, pero aquel que depende de Dios, hermano, va a salir. Su hogar va a salir. El opresor, hermano, es opresor, ¿sabes por qué? Por temor, porque tiene miedo. Por temor, porque somos miedosos, porque no confiamos en Dios, estamos a veces formando a nuestros hijos bajo una perspectiva de temor. ¿Cuántos de nosotros pensamos, yo no quiero que mis hijos padezcan lo que yo padecí? ¿Cuántos no les dan a sus hijos más de lo que deberían darle y a veces están endeudados? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, que ellos tengan lo que yo no tuve. El opresor, estás tú oprimido, sigues oprimido, hombre, mujer, sigues oprimido y no sabes que lo que tus hijos necesitan es un arca para librarse del río del mundo. No necesita tu dinero, no necesita que le compres lo último, necesita que le hagas un arca tan sencilla pero fuerte para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. No está esperando Dios que cases a tus hijas con un rico, ni que tu hijo se case con una rica, para que les vaya bien. Hermano, no sabemos cuál es el futuro lo tiene en sus manos Dios. Necesitas un arca en donde él pueda sobrevivir y Dios lo va a llevar a donde menos te lo imaginas, porque Él es poderoso, porque Él es bueno. Y el último, hermano, que entiendas, el opresor, el que te oprime, se torna opresor por intereses mundanos. Los intereses mundanos. Faraón estaba interesado en qué? No quería, pudo haber acabado con el pueblo de Israel, pero ¿qué quería? Quería al pueblo de Israel porque tenía intereses mundanos. El opresor, hermano, puede que no acabe contigo, pero sí te utilizará para sus propios propósitos. Por eso, mi hermano, tú tienes que mirar a otro lado. Tú eres un pueblo que tiene promesa, iglesia. Usted, creyente, es un pueblo que tiene promesa. Usted es un pueblo que no tiene nada aquí. Se lo voy a repetir, porque eso no lo creemos. No lo queremos aceptar, pero somos un pueblo que no tenemos nada aquí. Nada, nada, nada. Así que no se preocupe. Hermano, no tengo dinero, yo tampoco. Estamos en las mismas. No sé. O bueno, tengo poquito, gloria a Dios, por eso ofrendamos y diezmamos, porque necesitamos dinero. Pero sabe una cosa, Dios no nos llamó para hacer dinero, nos llamó para servirle a Él. Nos han engañado, hermano. Inclusive en las iglesias nos están engañando que Dios te quiere bendecir con dinero. Es más, van a utilizar el Éxodo y te van a decir, los israelitas salieron con joyas. ¿Pero para qué les servían las joyas? Le van a servir para dos cosas. Para hacerle tabernáculo a Dios o para hacerse un becerro y fornicar tras de él. Pervertirse en adoración idólatra. A eso me refiero. Por eso, hermano, las riquezas no son nada. El pueblo de Dios ha sido llamado para llenar la tierra y bendecir la tierra con hombres y mujeres que creen en Dios y que son un testimonio. Que nuestros hijos, hermanos, usted que es padre, que sus hijos puedan todos alrededor ver que este no es un bebé chillón, este es uno que anda en un arca. Porque usted formó un arca y cuando lo abran verán, hermano, que ahí hay un libertador, que ahí hay un hombre con propósito de Dios, que ahí hay una mujer con propósito de Dios, que ahí hay alguien que Dios va a llamar y hay alguien que Dios va a usar, que Dios está formando y que Dios tiene un propósito para él. Esos son nuestros hijos. Y nosotros, hermano, tenemos una grande responsabilidad. La crianza israelita hizo la diferencia. Así la crianza cristiana en nuestros hogares va a hacer una grande diferencia.